Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del cuarto día. Es un placer presentar a Juan Manuel Burgos, que nos va a hablar de cuantización de Teichmüller para superficies. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Maribel, esencialmente, que organizó el evento, me dio un espacio, estoy muy agradecido. Un reconocimiento, ojalá que le llegue a Maribel, de lo bien que ha salido la escuela. Bien, vamos a hablar un poco de Teichmüller de superficies, pero antes que nada, ¿qué es una superficie? ¿Alguien sabe qué es una superficie? Bueno, no importa, porque todos tenemos la idea de lo que es una superficie. Una superficie es esencialmente pegar parches de R2, parches del plano. Una cosa que quiero aclarar, me parece que no tiene sentido en una escuela, en un minicurso de 1 o 2 horas, que haga definiciones precisas, porque los que ya saben las definiciones no les voy a aportar nada, y los que no las saben, contarle una definición técnica ahora tampoco la van a asimilar, así que lo que quiero que se lleven son ideas. Cómo pensar las cosas de forma tal que después tomen un curso ortodoxo en el tema, bla, 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 y lo lean con más facilidad pensando en las cosas que hablamos hoy. Bien, una superficie esencialmente es eso, es pegar regiones del plano. O sea, ¿qué es una superficie? Bueno, si yo tengo una hormiguita caminando ahí, un observador, no puedo decir si está en la tierra o está en un plano. Localmente todo se ve igual. Es decir, localmente se ve un plano. Así que tiene sentido definirlo como un emparchado ir poniendo parches de forma tal que los vamos solapando. Y así cubrimos toda la superficie. Bien, hay superficies que la podemos cubrir con un solo parche. Esas las llamamos elementales. Pero hay otras que necesitamos a fuerza más de uno. Por ejemplo, ¿a alguno se le ocurre? La esfera. La esfera necesitamos al menos 2 parches. Podemos tomar, el ecuador está aquí, podemos tomar esta parte de arriba, después tomamos la parte de abajo, y lo que importa es qué pasa en la región de solapamiento. ¿De qué tipo de superficie voy a hablar? Bueno, depende de cómo son los pegados. Si tengo una superficie que solo es continua, voy a pedir que los pegados sean continuos. Si quiero que la superficie sea suave, voy a pedir que los pegados sean suaves. Supongamos que tengo una métrica. Una métrica es infinitesimalmente una forma de medir distancia y ángulos. Tengo reglas y semicírculos y bla, bla. O sea, puedo medir distancias y ángulos. Eso es lo que... Si preservo distancias y ángulos, y los solapamientos son isometrías, o sea, preservan distancias y ángulos, entonces lo que voy a definir es una superficie, una superficie métrica, una superficie riemanniana. Bien, una cosa que... Supongamos que tenemos f de AB regiones de R2, regiones abiertos de R2. De vuelta, haciendo la observación que hice al principio, no quiero ser preciso, entonces no quiero dar definiciones. No sé cuántos habrán llevado variable compleja o geometría riemanniana o geometría diferencial, entonces quiero dar una definición intuitiva.
vamos a decir que F es un biholomorfismo. Si mapea círculos infinitesimales en círculos infinitesimales. Si tenemos un punto, hacemos un circulito de radio R de radio infinitesimal y eso se mapea a un círculo de radio R de radio infinitesimal. Bien, hay transformaciones que preservan esto. Por ejemplo, cualquier homotesia preserva esto. Cualquier homotesia lleva círculos infinitesimales en círculos infinitesimales. Cualquier rotación hace lo mismo. Pero bien, una transformación que no haga eso, que no sea biholomorfismo, vamos a pedirle que sea 1 a 1. Es decir, biyectiva. Una transformación que haga eso es, por ejemplo, la siguiente. Una transformación lineal, mapeamos el eje X en el eje X, pero a este de aquí lo torcemos un poquito. O sea, lo que hace es agarrar esto, así en 90 grados, y hacerlo así. Bien, está claro que si tomamos un circulito por acá, esto aquí va a ir a parar a una suerte de elipse. Ese no va a ser un biholomorfismo. Bien, otra cosa que quiero distinguir son isometrías. Círculos infinitesimales de radio infinitesimal mayor que 0 en radio infinitesimal mayor que 0. Un comentario técnico, pero bueno, me veo obligado a hacerlo. Esta definición, así como está, no tiene sentido. En análisis estándar, la noción de infinitesimal no está definida, no existe. Tiene esperanza de existir en análisis no estándar. Ahí tenemos lo que llama el cuerpo de hiperreales, ahí tenemos infinitesimales y demás. Igual la forma de hacerlo es vía geometría diferencial, es decir, cómo se mapea un plano tangente en un plano tangente, etc. Pero no quiero hablar de nada de esas cosas. Creo que esta noción, al menos primitivamente, la tenemos todos. Bien, y hay un caso particular de estas transformaciones cuando manda radio infinitesimal R al mismo radio, es decir, también preserva el radio. Vamos a decir que mapea círculos infinitesimales también positivamente orientados. Vamos a convenir que positivamente orientado es en contra de las manecillas del reloj. Bueno, biholomorfismo si es 1 a 1 y 1 de radio mayor que 0 va a 1 de radio mayor que 0, ambos infinitesimales, sea lo que sea que eso quiera decir. Ahora, si preservan los radios, ahí voy a decir que es una isometría. Bien, corolario, toda isometría es biholomorfismo. O sea, estoy considerando isometrías positivamente orientadas. Entonces, ¿todo esto para qué? Bueno, volviendo a las superficies, puedo decir, ahora puedo hablar de tipos especiales de superficies. Por ejemplo, puedo restringir los pegados. Puedo decir que los pegados ahora sean biholomorfismos. ¿Qué ocurre si la composición de aquí a aquí sí.
Vamos a suponer que ahora todos los pegados, estos son biolomorfismos que verifican esa propiedad. Y esto es lo que define una superficie de Riemann. Esto es una superficie de Riemann. Definición, superficie de Riemann. Superficie de Riemann es esto, es una superficie como todos la conocemos, pero que los pegados son ahora biolomorfismos. Bien, también tengo la noción de la noción de homeomorfismos, que al círculo ya no me importa el radio, pero que lo mande a un círculo. Ahora puede ser un círculo totalmente deformado, simplemente que no pase por el cero. Si eso es 1 a 1 y va para todos los puntos, también es un homeomorfismo. Una cosa por cómo pedimos la definición de biolomorfismo es que todos los solapamientos preservan orientación. Es decir, si manda círculos positivamente orientados en círculos de la misma orientación, todos los solapamientos preservan orientación. Bueno, observación. Todas las superficies de Riemann van a ser orientables. Ahora, entonces, tenemos el siguiente problema. Pueden hacer preguntas en cualquier momento de la charla. Tenemos lo siguiente. Si todos son orientables, olvidémonos de los biolomorfismos. Solo pensemos en la forma. ¿Qué forma pueden tener superficies compactas orientables? Bueno, se le ocurre la esfera. Podemos ponerle un agujero en el medio y tenemos un toro. Podemos ponerle 2 agujeros, etc. La cantidad de agujeros se va a llamar el género. Entonces esto es género 0, género 1, género 2, etc. ¿Alguien puede pensar en alguna forma distinta, alguna superficie orientable, compacta? Compacta quiere decir esto, que está cerrada, o sea que no tiene frontera y que no se va a infinito, no es el plano. ¿Que no sea de esa forma? Bueno, teorema no hay. Teorema, estas son todas. Una demostración, bueno, varias demostraciones. Una demostración muy linda de eso es vía algo que se llama teoría de Morse. De vuelta, no pretendo que entiendan esto, pretendo que se lleven bibliografía e ideas. Y se puede leer en el libro de Lectures on Riemann Surfaces de Donaldson. Altamente recomendable, un librazo. Topológicamente solo tenemos eso. Entonces decimos, bueno, a ver, por teorema, para cada género tenemos topológicamente solo un tipo de superficie de Riemann. Si nos olvidamos de la estructura compleja de la superficie de Riemann, solo hay una. Isométricamente, ¿cuántas hay? O sea, si yo ahora quiero contar, pero distinguiendo la isometría. O sea, a ver, voy a decir que dos superficies son isométricas si existe una isometría que va de una a la otra. Isometrías ya hay muchísimas. Por ejemplo, isometrías, si ahora las quiero contar, pero distinguiendo la métrica que tienen, entonces, por ejemplo, esta esfera ya no es equivalente a esta esfera.
sea, una es más grande que la otra. Esas ya las tengo que contar, ya las tengo que distinguir, si estoy haciendo distinción isométrica. El tema es que si voy a contar distinguiendo solo isometrías, la única, no quiero usar esta palabra, pero la única variedad que tiene una cantidad al menos de dimensión 1 de formas es S1, es el círculo. O sea, S1 lo único que lo distingue es el radio, métricamente hablando. O sea, el espacio de parámetros, o sea, voy a parametrizar cada círculo isométricamente distinto. Bueno, el espacio de parámetros es R+. Vamos a llamar en la plática a un espacio de parámetros que simplemente, bueno, a cada esfera ponerle una etiqueta. A eso le vamos a llamar móduli. Es la idea que también creo que se lleven. Ya todos los demás, los módulis, es decir, los espacios de parámetros, son todos infinitodimensionales. Es una grosería lo que queda, es demasiado grande. Bueno, ¿hay alguna noción entre esta, que es completamente trivial, la topológica, y la isométrica? ¿Habrá alguna noción intermedia en el cual los módulos sean tratables, o sea, el espacio de parámetros sea tratable? Y sí, son los biolomorfismos. ¿Qué pasa si distinguimos ahora superficies, salvo y biolomorfismos, módulo biolomorfismos? Entonces, ahora, por ejemplo, estas ya las veo como las mismas. O sea, si yo hago una homotesia de la esfera, ya no son isométricas, pero son biolomorfas. Manda círculos infinitesimales en círculos infinitesimales. Estos S1 que yo decía, esto ni es superficie de Riemann, perdón. Lo mismo con el toro, podemos engordar el toro. Simplemente agarramos lo que se llama el ánima del toro, que es no es un eje, el S1 que va en el medio. Agrandamos el toro, es un biolomorfismo, y ya no lo contamos dos veces, ya lo vemos como uno, son biolomorfos. Bien, entonces pregunta, esta va a ser la pregunta de la charla. Dado un género G, ¿cuántas superficies biolomorfas hay? O sea, ¿cuál es el módulo de superficies biolomorfas, superficies de Riemann, perdón, de género G? Esa va a ser la pregunta de la charla. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que queremos resolver? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, dijimos, topológicamente, ¿cuántos toros hay? ¿Cuántos toros hay topológicamente? Uno solo. Isométricamente, una cantidad, un infinito dimensional de toros. Bien, y si ahora los distinguimos solo salvo biolomorfismos, ¿cuántos hay? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Está. Es importante porque es la charla. Bien, entonces, ¿cómo podemos contar esferas distintas o toros distintos o superficies de género G mayor que 2, mayor o igual que 2? ¿Saben lo que es un cubriente? Un cubriente universal. De vuelta, voy a dar una definición totalmente imprecisa, pero quiero que se lleven la idea. Hacer un cubriente universal es desenrollar algo. Si ustedes tienen, por ejemplo, S1, bien, S1 tiene lazos no contraíbles. Si yo tomo este punto y mando una curva por aquí, hasta que llega a P de vuelta,
no hay forma que yo contraiga esta curva, o sea, le haga deformaciones hasta que llegue a P de vuelta. No hay manera. Eso es distinto en el caso de la esfera, por ejemplo. En el caso de la esfera, cualquier curva que se les ocurra que salga de P y vuelva a P, y yo la puedo ir contrayendo hasta contraerla solo en P. Es decir, paso en tiempo 1, la hago más chica, en tiempo 2 más chica, en tiempo 3 más chica, hasta que llego al punto. O sea, la puedo ir contrayendo. En el círculo no. En el círculo no hay manera de hacer este proceso y contraer la P. Este tiene pi1 trivial, se dice, y este pi1 no trivial. El pi1 de la esfera es 0. Y el pi1 de S1 es distinto de 0, en particular es z. Siempre son un grupo. Es z porque, bueno, puedo dar tantas vueltas como quiera. Me dicen, me dan un número y yo hago todas las vueltas que quiera. Bien, entonces, cuando tenemos un pi1 no trivial, quiere decir que tenemos lazos que no se pueden contraer. Entonces quiere decir que el espacio se puede desenrollar. Por ejemplo, puedo agarrar una tijera, cortar ese 1 y empezar a desenrollarlo. Y eso me queda la recta. O sea, yo con la recta puedo envolver a ese 1. Por ejemplo, ¿con qué espacio podría... Bueno, ¿con qué espacio? Eso se llaman... Los que cumplen eso se llaman simplemente conexos. Porque conexo es que el espacio tenga solo una pieza, solo un pedazo. Pero simplemente conexo es más, es que tenga solo un pedazo y aparte tenga pi1 0. O sea, todos los lazos cerrados son contraíbles. ¿Cómo puedo desenrollar el toro? ¿Algún espacio simplemente conexo que desenrolle el toro? El plano. Veámoslo. Si tenemos el plano R2, hagamos lo que se llama una teselación. Una teselación es un embaldosado. Voy poniendo baldosas. O sea, estas se van al infinito. ¿No? Ahí es un embaldosado y estoy poniendo estas transformaciones. Estoy identificando este con este vía una traslación. O sea, en mi juego puedo hacer traslaciones así. Pac, ¿no? Y puedo hacer traslaciones hacia arriba también. Entonces, voy a identificar este con este, este con este, este con este y así. ¿Qué pasa cuando identifico este con este? Bueno, esencialmente estoy pegando, voy a agarrar otro color, estoy pegando esta arista de aquí a acá con esta arista aquí y acá. No estoy haciendo... Y también estoy identificando esta con esta. Esto se llama una región fundamental. Una región fundamental porque todas las demás son repeticiones de los mismos puntos. Bien, yo digo que lo que queda es el toro. Veamos, si agarramos un cuadrado, identificamos los dos lados, hacemos así, ¡pac!, nos quedó un cilindro. Y si identificamos los dos lados de arriba, ¡pac!, quedó un toro. Entonces, puedo cubrir al toro con un plano. Y tengo más información. Cubro al toro con un plano y aparte sé cuáles son las transformaciones de identificación. Transformaciones de identificación se llaman transformaciones de Deck. Son solo nombres. Y coinciden, eso
coinciden con el pi1 de la superficie que yo tengo abajo. Por ejemplo, si esta es sigma, entonces las transformaciones de Deck vuelve a ser un grupo y es un grupo isomorfo a pi1 de sigma. No importa, yo lo que quiero que se queden es con la idea de que un cubriente universal es desenrollar la superficie que tienen abajo de manera tal que lo que quede arriba sea simplemente conexo. O sea, no se pueda desenrollar más. Eso es la idea de cubriente universal. Ya está maximalmente desenrollado. Esa es la idea. Entonces, de vuelta, al igual que la superficie, yo puedo pedirle propiedades a esta proyección. Y un teoremazo de Poincaré dice lo siguiente. Dice lo siguiente: dame una superficie de Riemann cualquiera. Es una superficie cuyos pegados son biolomorfismos. Cualquiera. Entonces, existe un cubriente universal biolomorfo, biolomorfo local, es decir, olvídense de la propiedad 1 a 1 y eso es un holomorfismo. O sea, existe un cubriente holomorfo de forma tal que lo que queda arriba solo puede tener tres formas. Una es la esfera, la esfera compleja se pone CP1, el plano, C, el plano complejo, o el disco. El disco es el disco abierto unitario encajado en C. A esto le voy a llamar delta. Una cosa que vamos a usar también en la charla es el disco es biolomorfamente equivalente al plano superior. Y a este le vamos a llamar H. ¿Cómo vamos de tiempo? Media hora. Ah, bien. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Se va entendiendo hasta aquí los cubrientes universales biolomorfos? Biolomorfos no. Los cubrientes universales holomorfos que puedo tener son simplemente tres. Eso es un teoremazo. Entonces, veamos. Problema. Dada una superficie, ¿cómo sé cuál de estos me toca? Son tres, son muy pocos, está muy bueno, pero bueno, ¿cuál? Entonces, hay un teorema que dice que holomorfamente CP1 solo puede cubrir a la esfera. Es decir, si aquí tenemos una esfera, una superficie, supongamos que el género es 0, entonces la única que cubre a la de género 0 es esta esfera, es decir, otra esfera. En particular, esto en este caso va a ser un biolomorfismo y bueno, corolario. Y esto resuelve nuestra pregunta original al caso género igual 0. Corolario, vamos a ponerle móduli de género 0, esa va a ser nuestra notación. Es simplemente la esfera, así que solo hay uno. O sea, ¿cuántas esferas que las voy a contar salvo biolomorfismos hay? Una sola. Así que el caso género igual 0 ya está resuelto. Bien, en este caso se da algo súper interesante. En el caso que lo voy a escribir aparte. O sea, pongan esta información en el freezer por unos minutos.
hay algo que está íntimamente relacionado con todo esto que se llama geometría hiperbólica. Así como en el plano tenemos geometría métrica, que geometría métrica es decir, bueno, ¿cuáles son las isometrías? Las isometrías van a ser rotaciones y traslaciones. Bueno, ¿cuál es la geometría en el disco? O lo que es equivalente, como dijimos, en el plano superior. En el semiplano superior, abierto. La escribo nada más, hay una métrica aquí en el semiplano superior que es igual que la euclidia, es decir, vale Pitágoras, nada más que cuando me voy acercando a la frontera, me voy acercando a i igual 0, hay un rescalamiento. Es decir, vale eso. Este es el i, es la altura. Y aquí es i igual 0. Entonces fíjense lo que pasa. Si yo mido una distancia de aquí a aquí, si yo mido una distancia de aquí a aquí y lo traslado hacia abajo como si estuviera en geometría euclidia, en geometría plana, este segmento va a medir mucho más que este. De hecho, si tenemos un segmento vertical, este tiene i igual a e i igual b. La medida de este segmento es vamos a poner distancia del punto P a Q. Es logaritmo de b sobre a. Ya no es como antes que era simplemente el número b menos el número a. Fíjense que a medida que me acerco ahí, las distancias tienden a irse a infinito. Si lo vemos aquí, es exactamente lo mismo, pero cuando nos vamos a la frontera, del círculo. Bien, ¿cuál es el equivalente a recta ahí? Una recta es la curva de menor distancia que pasa por dos puntos, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente en métrica hiperbólica en el disco a una recta? Son semicírculos así. Aquí ángulo de 90 y ángulo de 90. Son todos así. En particular están estos. Y de la misma forma que pueden imaginarse una traslación a lo largo de una recta, pueden imaginarse acá una traslación a lo largo de estas geodésicas. Por ejemplo, a lo largo de esta y así. De hecho, Poincaré decía que Australia era hiperbólico. Porque decía, bueno, si tenemos los canguros que están cerca de la orilla, los canguros se asustan y tratan de correr lo más rápido posible, lejos de la orilla, pero bueno, como Australia es una isla, es muy difícil que un canguro empiece a correr aquí y corra en línea recta sin acercarse a la otra. Entonces, bueno, ¿qué tiende a hacer el canguro? Tiende a seguir una geodésica. Bien, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto por lo siguiente. Cuento esto porque en este caso ocurre algo que... Sí. ¿Qué significa dx cuadrada y dy cuadrada? Bueno, definirlo bien de vuelta me llevaría... Pero te voy a dar de vuelta la idea intuitiva de lo que es. Imagínate que sos una hormiguita ahí en la superficie, entonces podés medir cosas muy pequeñas. Entonces lo que quiere decir es que si te movés poco, suponete que tenés tu sistema de coordenadas x e y,
si te mueves poco aquí y poco aquí, lo que mides es como hacías antes con Pitágoras, es este al cuadrado más este al cuadrado dividido el valor de la coordenada y del punto sobre el cual estés parado. Entonces, si, por ejemplo, si yo te doy una curva cualquiera, o sea, que no sea una geodésica, una cualquiera, tú puedes ir haciendo elementos infinitesimales ahí y la integral te da la medida hiperbólica de la curva. Entonces, problema, ¿cuál es la curva que minimiza esa distancia que acabamos de hablar? Como estas geodésicas. Bueno, ocurre algo increíble con la geometría hiperbólica, es que se conecta directamente con la geometría compleja. Los biolomorfismos de delta, el espacio de biolomorfismos de delta, es decir, todas las transformaciones biolomorfas que llevan delta en delta, coincide exactamente con las isometrías hiperbólicas en esta geometría. Isometrías positivamente orientadas de delta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden ver el problema, como hicimos antes, de llevar círculos infinitesimales a círculos infinitesimales, o pueden verlo métricamente. Pueden decir, bueno, ¿cuáles son las transformaciones que preservan mi geometría? O sea, ¿cuál es el equivalente a rotaciones y traslaciones en el disco? Bueno, y esos van a ser todos los biolomorfismos. Bien, ¿y por qué les cuento esto? Les cuento esto porque ¿cuál es la curvatura del disco en esta métrica, en métrica hiperbólica? Es -1, tiene curvatura -1. Es esperable que sea negativa por lo siguiente: si ustedes parten de dos geodésicas, supongamos que parten de este punto, y parten de otra geodésica muy cercana, o sea, un punto muy cercano con un vector de dirección muy cercano también, bueno, lo que va a ocurrir es que al principio empiezan juntas, pero después se empiezan a separar. Y eso ya da la señal de que la curvatura del espacio es negativa. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque ¿conocen el teorema de Gauss-Bonnet? El teorema de Gauss-Bonnet dice que la curvatura, la característica de Euler de una superficie es esencialmente la integral de su curvatura por elemento de área. Entonces, si yo tengo curvatura negativa en delta, necesariamente a todas las cosas que yo tengo que cubrir, a todas las cosas que va a cubrir delta, tiene que tener característica de Euler negativa. Así que ya tengo un criterio para saber, bueno, cuáles son las superficies que son cubiertas por delta. Bueno, las que tienen característica de Euler negativa. Así que lo que acabamos de probar, lema, sigma g es cubierto por delta si la característica de Euler de sigma g es negativa. ¿Sí? Bien, entonces todas las que son cubiertas por C son todas las que quedan, todas las demás. Ya tenemos un criterio para decir cuáles son cubiertas por CP1, por C o por delta. Entonces, vamos a ver eso. Bien, ya dijimos que el caso género igual 0 no es nada interesante. Bueno, a ver, en lugar de género contemos otra cosa. Contemos
Por ejemplo, tomemos la esfera menos 2 puntos. El caso de la esfera menos 1 punto es completamente trivial, porque la esfera menos 1 punto es el plano. Así que no hay nada que ver ahí. La esfera menos 2 puntos es un poquito menos trivial, porque la puedo ver como C estrella, el plano complejo menos el 0. Bien, pero ese C estrella lo puedo cubrir con el mapa exponencial. El mapa exponencial es agarrar. Imagínense el plano sin el 0. Bueno, agarro simplemente otro plano y le empiezo a dar vueltas alrededor y lo cubro. Así que también está cubierto por otro plano. Tampoco es interesante. De vuelta, lo que estamos diciendo es que el móduli de la esfera, menos 1 punto es lo mismo que el de la esfera menos 2 puntos menos P y Q, y como son todos el plano hay una sola estructura ahí, no hay nada que ver, o sea, hay uno solo. ¿Qué pasa a menos 3 puntos? Bueno, ¿cuál es la característica de Euler de la esfera de S2 menos 3 puntos? ¿Saben lo que es la característica de Euler? Toman una triangulación cualquiera del espacio, cualquiera, y hacen puntos menos aristas menos caras. Cualquiera. Bueno, resulta que para S2 la característica de Euler es 2. Entonces, si estoy quitando 3 puntos, ¿cuál es la característica de Euler de este espacio? Menos 1. Entonces estamos en este caso, característica de Euler negativa. Le puse menor que infinito, no, menor que 0. Bien, este caso entonces ya está cubierto por el disco. Así que este es un caso que ya está cubierto por el disco. Vamos a dibujarlo. Tenemos aquí el disco y aquí tenemos la proyección que nos garantiza Poincaré. Bien, ¿alguien puede pensar lo mismo que hicimos con el toro? ¿Alguien puede pensar en alguna teselación aquí del disco de forma que me dé la esfera menos 3 puntos? Así el juego de hacer embaldosados, ir poniendo baldosas, ir identificando y que al final me dé el espacio que yo quiero. Nada más que ahora cuidado, antes como estaba en geometría plana todo era rectas, se identificaba a través de rectas. Ahora tengo que identificar a través de círculos, que son las geodésicas de mi espacio. Entonces, si se le ocurre algo, una cosa, la frontera no está, la dibujo porque bueno, es difícil dibujar en el pizarrón un círculo sin frontera, pero piensen que no está, se llama de hecho frontera ideal. Yo digo que esto es una teselación. Tomamos 3 puntos cualquiera, por ejemplo este y este en la frontera ideal, y tomamos un triángulo así. Pude haber tomado cualquier terna de puntos y hacer las geodésicas. Bueno, ¿cómo sería el embaldosado ahí? Bueno, el embaldosado es reflejar hiperbólicamente esto respecto a esta recta. Me queda una cosa así.
Después reflejo todo lo que queda, me queda una cosa así. Y así voy embaldosando todo el disco. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Cada uno de estos triangulitos que va quedando es una baldosa. Nada más que ahora no voy a hacer como en el toro que simplemente hacía traslaciones. Ahora voy a hacer lo siguiente. Este triángulo le hago la identificación, en lugar de así, la hago así. O sea, voy plegando a través de las aristas. ¿Se dan cuenta por qué eso me queda una esfera? A ver si lo puedo hacer con... piénsenlo así. Piensen en la esfera así. Deformen la esfera de forma tal que quede un triángulo así. Esto y del otro lado lo mismo. Es como que agarré un balón, lo aplasté y le quité 3 puntos del borde. Entonces, si yo lo que digo es que si yo pego un triángulo igual del lado de atrás e identifico estas, me queda una esfera menos 3 puntos, topológicamente. La forma es la misma. Bien, pero entonces acá es muy fácil ver lo que estoy diciendo, porque ¿cómo queda un recubrimiento universal de esto? Bueno, es agarrar e ir plegando los triángulos. ¿Lo ven? O sea, agarro para irme al triángulo de atrás, hago un pliegue. O sea, si yo desenrollo esto, me queda un triángulo, me queda así. Después despliego el que está atrás. Después despliego el otro, me queda así. Después despliego este, etcétera. ¿Se ve? Bien, entonces esta es la teselación correspondiente a esto. Entonces mi pregunta se reduce: ¿cuántas teselaciones hay? Bueno, hay un teorema que dice que la esfera de Riemann, CP1, lo escribo y después les cuento qué es. El grupo se llama PSL2C. Actúa biolomorfamente en CP1. PSL2C son todas las transformaciones de este tipo. Tales que A, B, C y D son complejos. Esto es PSL2C. Bueno, lo importante, esto no importa, lo que importa es que actúa 3 transitivamente. Observación es 3 transitivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que manda cualquier terna de puntos de la esfera a cualquier otra 3 ternas de puntos de la esfera y la estructura holomorfa de la esfera permanece intacta. O sea, la estructura compleja es la misma. Bien, así que quiere decir que no importa qué terna de puntos yo tome en la frontera ideal, puedo tomar cualquier otra y me va a dar lo mismo. Bueno, ¿qué probamos? Que la esfera menos 3 puntos tiene una única estructura compleja. Bueno, eso probamos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? El toro lo podemos cubrir. El toro lo podemos cubrir con el plano. Entonces, como hicimos antes, piensen ahora en una teselación del plano por cuadriláteros. Supongamos que tomamos esta. Estamos en el plano complejo. Supongamos que este es el eje X. Tengo el eje Y acá. Y bueno,
Como es todo salvo biolomorfismo, puedo hacer una transformación afín que a uno de los vectores me lo mande a 1 y al segundo vector me lo mande al semiplano positivo. Y a ese le voy a llamar tau. Entonces, pregunta, estoy parametrizando ahora cada estructura compleja con un tau en el semiplano positivo. Pregunta, ¿no estaré sobrecontando estructuras? ¿Podrá ocurrir que 2 taus me den la misma estructura compleja acá abajo? Bien, teorema. Bueno, y a este toro le vamos a llamar el toro tau, el correspondiente a esa teselación. Teorema. El toro tau es biolomórficamente equivalente al tau prima si y solo si están identificados vía una transformación de estas, nada más que en lugar que haya entradas complejas, hay entradas enteras. O sea, si existe un elemento en este grupo, es decir, las mismas transformaciones aquí, nada más que A, B, C y D ahora enteros. Si existe un elemento tal que me lleva a tau en tau prima. Esas son las que van a estar identificadas. Bien, ¿cómo queda la teselación? O sea, estas ahora van a ser nuestras transformaciones de identificación, transformaciones de DEC. Esta pregunta, ¿cómo queda la teselación del semiplano superior por estas transformaciones de acá? Bueno, voy a dibujar solo el dominio fundamental, después búsquenlo pongan en Google, pongan ahora les digo qué tienen que poner. Les dibujo solo el dominio fundamental. Tenemos el H acá, aquí está el 0, aquí está el -1, aquí está el 1, aquí tenemos aquí tenemos un mitad de circunferencia, aquí tenemos el -1 medio, aquí tenemos el 1 medio. Todo lo que queda aquí es el dominio fundamental. Yo digo que para cada tau que está aquí en la región hay una estructura compleja en el toro. Y ahí ya no las estoy sobrecontando. Bueno, ¿qué pasa? Al igual que en la teselación del toro, esta parte se identifica con esta se identifica con esta. Entonces imaginen lo que queda. Agarren esto y péguenlo así. Queda lo que mi orientador llamaba un sombrero de brujas. En todas partes es regular, salvo que tiene 2 puntos cónicos, es lo que se llama un orbifold, y tiene una cúspide. Porque recuerdan que en geometría, en esta geometría, en geometría hiperbólica, cuanto más alto se vayan, menos mide la distancia. Entonces, esto que aparenta ser constante, en realidad se va achicando hiperbólicamente. Entonces es una cúspide. Este es el H cociente de las identificaciones, el PSL2Z, y se llama orbifold modular. Y esto es lo que tienen que poner en Google pongan orbifold modular, fundamental domain, y les aparece una serie de figuras
Orbifold modular. ¿Cuánto queda? Ya está. Como es mini curso, le pongo una mini tarea. Les quiero, como la charla fue de geometría, y a todos nos gusta la geometría, les voy a poner 3 ejercicios de geometría, de esos que se hacen con las manos, de esos que están en un bar con un amigo y empiezan a ver. A ver, problema 1. Problema 1. Prueben que SO3, ¿saben lo que es SO3? SO3 es el grupo de todas las transformaciones del espacio R3, del euclidiano. Es decir, cualquier transformación, cualquier isometría que preserva el origen, es decir, las rotaciones pero en el espacio R3. Prueben que SO3 como espacio es lo mismo que el espacio. Prueben que es lo mismo que el espacio el espacio proyectivo RP3. El proyectivo 3. 2. Prueben que el espacio de líneas, el espacio de rectas orientadas de R3, es decir, tenemos el espacio, consideren el espacio de todas las rectas con una orientación. Prueben que ese espacio es lo mismo, ahora explico lo que es, se llama el tangente de S2. El tangente de S2 es muy simple. S2 ya saben lo que es, ¿no? S2 es la esfera. Todos los puntos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Bueno, ahora este es el conjunto de todos los pares xb. Bueno, x está en R3, o sea, en la esfera. Ya pongo que x está en la esfera, que es uno que verifica esto, y b va a estar en R3, tal que x con b, el producto interno es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que para cada punto ahí de la esfera consideran el plano tangente y unen todos los espacios tangentes de la esfera, y eso es TS2. Prueben que el espacio de estas rectas coincide con esto. Y último ejercicio, hablamos de el disco hiperbólico y de todas las geodésicas que tienen. Prueben que el espacio, cuando digo prueben no es siéntense a escribir, es pruébenlo en un bar, ¿no? O sea, con las manos. Prueben que las geodésicas del delta hiperbólico, que el espacio de geodésicas es una banda de Möbius. La dibujo. Es una banda de Möbius, pero no acotada, es decir, todas estas fibras, cada una de estas se va a menos y a más infinito. Pasa que eso ya lo puedo dibujar sin que se intersecte, pero para los que no saben, una banda de Möbius es agarrar un cilindro y en lugar de identificar como uno espera, hago media vuelta e identifico. Eso es una banda de Möbius. Bueno, prueben que las geodésicas del hiperbólico es una banda de Möbius. Y eso es todo. Muchas gracias.